Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy estamos en un nuevo día de nuestra semana de Familia de Esperanza. Hoy es el cuarto día y el título para hoy: Esperanza al ser probada tu fe. El texto bíblico para hoy lo encontramos en Daniel capítulo 6 versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. El rey había firmado el edicto. Era irrevocable. Durante un espacio de 30 días, cualquier persona que ore y haga petición a otro que no fuera el rey, sería echado en el foso de los leones. La Biblia dice que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Daniel adoraba a Dios. Él acostumbraba a orar a Dios 3 veces al día. Abriendo las ventanas de su casa mirando hacia Jerusalén, Daniel decidió mantener su fe y seguir adorando a Dios a pesar del edicto dado por el rey, lo cual ponía en peligro su vida. ¿Había alguna esperanza para Daniel? ¿Tenía que sacrificar su vida para obedecer a Dios? Lo que sucedió fue asombroso. Daniel fue lanzado al foso de los leones ante la tristeza del rey Darío. El rey, arrepentido, decidió confiar en el Dios de Daniel. Por esto nació en su corazón la esperanza de volver a ver a Daniel vivo. Con cuánto fervor oró a este Dios que él desconocía y a quien había retado por su egoísmo. El mismo Daniel nos cuenta la historia con estas emocionantes palabras. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste, y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Daniel capítulo 6 versículos 19 al 23. Cuando enfrentes dificultades a causa de tu fe, recuerda la experiencia de Daniel. Él decidió seguir adorando a Dios y servirle. El apóstol Pedro dijo ante el Sanedrín que era necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos capítulo 5 versículo 29. Reisart era un joven que amaba mucho a Dios. Él era un miembro de la iglesia adventista, allí en Polonia. Le tocó ir a la universidad cuando el gobierno de Polonia era comunista. En la universidad se impartían varias clases los sábados, pero Reisart decidió obedecer a Dios antes que a los hombres. Por la gracia de Dios, él había conseguido que le permitieran no ir a la escuela los sábados, sin ser afectado. Pero un día llegó un nuevo profesor, el cual era muy duro, que no permitía que ninguno de sus estudiantes falten por ninguna circunstancia. Reisart decidió orar a Dios y pedirle ayuda antes de hablar con el nuevo profesor. Algunos de sus compañeros le aconsejaron abandonar la universidad, pero él decidió no hacerlo porque creía que Dios le iba a ayudar. Llegó el día cuando él fue a hablar con el nuevo profesor. Él estaba nervioso, pero mientras hablaba, en su corazón también oraba a Dios. El profesor lo escuchó y le dijo: Voy a darte libre los sábados porque una familia protestante me ayudó cuando fui a estudiar el doctorado en Estados Unidos. En mi corazón tenía el deseo de ayudar a alguien porque también fui ayudado por otros que no me conocían. Así como Reisart, muchas veces nos enfrentamos a situaciones en las que se ven comprometidas nuestras creencias. Ante ello no hay que perder la esperanza, ni tampoco abandonar la fe ni ceder ante el desánimo. Hay que confiar en Dios y por medio de la oración presentarle la situación y pedirle ayuda para tener valor para hacer su voluntad. Si en algún momento enfrentas dificultades a causa de tu fe, no pierdas la esperanza y recuerda que formas parte de un pueblo especial. Juan, el discípulo amado, dijo: Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Primera de Juan 3:1. En este versículo hay dos verdades muy claras. Somos hijos de Dios porque Él nos ha amado. Sin embargo, hay un contraste. El mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. El mundo no ama a Dios. Tampoco amaría a los hijos de Dios.
Por esta razón Juan vuelve a hablar a los hijos de Dios y les pide con el corazón: no améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan capítulo 1 versículos 15 al 17. Aún en medio de las pruebas que enfrentan los hijos de Dios, se pueden encontrar una hermosa bendición. En el caso de Daniel, su firmeza en servir a Dios sirvió para que un rey pagano llegara a conocer a Dios. Nuestras dificultades son muchas veces una oportunidad para que otros conozcan a Dios. Nuestras vidas se convierten en verdaderos testimonios para Jesús. Existen varias promesas en la Biblia que nos da esperanza y fortaleza. Es importante recordarlas. Jesús dijo en el Sermón del Monte: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mateo capítulo 5 versículos 11 y 12. ¿Cómo es posible que nosotros podamos gozarnos y alegrarnos ante estas circunstancias? La respuesta es sencilla: porque le pertenecemos a Dios, porque Dios es nuestro amparo y fortaleza, porque Dios estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No nos dejará ni nos desamparará. Nuestros nombres están escritos en las palmas de las manos de Dios, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y sobre todo, está la misma promesa que hizo Jesús: nuestra recompensa es grande en los cielos. ¿Te gustaría ser valiente y tomar la decisión de obedecer a Dios antes que a los hombres? ¿Te gustaría confiar en Dios y servirle a pesar de las dificultades que puedas encontrar en el camino? Recuerda que el Dios que estuvo con Daniel y lo libró de los leones es el mismo Dios a quien sirves. Él está dispuesto a ayudarte. Que Dios te bendiga.